Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo en primer lugar con mucho gusto y agradezco esta invitación y esta oportunidad de poder platicar con todos ustedes al coordinador del grupo parlamentario de mi partido, al doctor César Camacho, uno de los políticos, no únicamente en nuestro partido, sino yo diría de todo el país, con una de las formaciones más profundas, tanto en lo intelectual como en la práctica política. Un hombre que ha sido gobernador, que ha tenido diversas responsabilidades fundamentales en la administración pública, legislador, gran presidente de nuestro partido, entregando grandes resultados, incluyendo el de esta legislatura, en el cual como presidente de nuestro partido, entregó al presidente de la República la mayoría en el Congreso. Muchas felicidades, señor coordinador. Y además decirlo, un amigo desde hace mucho tiempo, a quien en lo personal le tengo una gran admiración y un gran afecto. Ya son muchos años de trabajo conjunto, diversas luchas, experiencias que hemos hecho de manera conjunta. Así es que muchas gracias y gracias por esta invitación. Saludo también con mucho gusto al señor coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a Jesús Esma, un joven talentoso, con mucha energía, que está conduciendo de gran manera al Partido Verde, nuestro partido aliado y del cual también nos sentimos parte. Muchas gracias siempre. Siempre, Jesús, muchas gracias por todo el respaldo y todo el apoyo de tu parte y de todo el Partido Verde, que es nuestro partido. Y déjenme, a lo mejor aquí me salgo un poquito del protocolo, pero déjenme hacer una mención muy especial al vicecoordinador, uno de los vicecoordinadores de este grupo, el licenciado Enrique Jackson. Eso a lo mejor algunos de ustedes lo saben, pero el licenciado Enrique Jackson tuve el honor de que fuera mi primer jefe en estas incursiones políticas. Cuando él era el líder de nuestro partido en el Senado y presidente además del Senado, tuve la honrosa oportunidad, y él me dio la oportunidad de poder trabajar a su lado y de iniciar una carrera en el servicio público y al servicio de los mexicanos. Y para mí es alguien a quien siempre le voy a guardar una inmensa gratitud. Fue un gran maestro, lo sigue siendo, uno de los políticos también más experimentados que tiene nuestro partido y nuestro país, y para mí es un honor poder estar hoy aquí. Muchas gracias. Y bueno, de verdad muchas gracias, y gracias por todo. Saludo también, estamos aquí con muchos amigos, Jorge Carlos Ramírez Marín, felicidades, gran amigo, compañero de gabinete también, gran amigo, gran diputado, prócer, como todos te conocemos, qué gusto saludarte. Marta, también qué gusto, muchos trabajos conjuntos desde hace mucho tiempo
incluyendo los del Pacto por México. Muchas felicidades. A todos quienes nos acompañan aquí en el Presidium y a todos nuestros amigos y amigas, muchos muy cercanos, a quienes me da mucho gusto saludar, ahorita pasando precisamente por el grupo de Sinaloa, saludando por ejemplo a don David López, gran compañero y amigo de batalla, de quien acaba de ser su cumpleaños, y desde aquí le hacemos una felicitación. Y a todos, veo aquí muchos amigos, caras conocidas, compañeros de diversas batallas, y para mí es un honor y un gusto estar aquí. A todas quienes integran, a las diputadas y a los diputados que integran la Comisión de Educación, de manera particular un saludo y un reconocimiento a todas y a todos ustedes por el apoyo que siempre ha tenido el secretario de Educación con ustedes y la Secretaría de Educación, y que además con el gusto de que nos estaremos reuniendo tan pronto como la próxima semana, arrancando ya trabajos muy importantes. Permítanme empezar un poco poniendo en perspectiva para poderles explicar de la manera más resumida que se pueda lo que vamos a estar haciendo este año para la reforma educativa, que va a ser el año fundamental de la implementación. Es precisamente este año en donde vamos a estar presentando y desplegando e iniciando la implementación de la política pública sustantiva de esta gran reforma. Pero para ello, muy rápido, déjenme poner un poco en perspectiva por qué la importancia, como lo ha dicho el presidente, de esta reforma. De las 13 reformas estructurales, reitero, como lo ha dicho el presidente de la República, la educativa como la central y la más importante. En el año de 1921, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, por cierto, una de las primeras instituciones que fue resultado de la Revolución Mexicana, al igual que nuestro partido. En aquel momento, el presidente Álvaro Obregón y el primer secretario de Educación, José Vasconcelos, en el decreto de creación de la SEP decía que el objetivo era crear y sostener un sistema de educación público nacional. En ese momento, hace 94 años, en un país de tan solo 15 millones de habitantes, únicamente el 15% de los niños y de las niñas de México accedía a una escuela. El resto no podía ir a la escuela. No hablemos del resto de los niveles educativos, en donde prácticamente la cobertura era nula. Era un país en donde el 70% de la población era analfabeta. Hace tan solo 94 años. Y en ese momento, el presidente Obregón y el secretario Vasconcelos tenían el sueño y lo que en ese momento parecía una utopía de construir un sistema de educación público nacional. Un sistema en el que en cada rincón, a cada rincón del país llegara un maestro y llegara una escuela. 90 años después, que son en términos históricos relativamente poco tiempo, gracias a los diversos esfuerzos de los gobiernos de nuestro partido, hoy ese sueño es una realidad y ese es el gran éxito del sistema educativo del siglo XX. Hoy tenemos un sistema educativo en donde la cobertura en primaria es del 100%, en donde la cobertura de secundaria es prácticamente del 100%, la de media superior es del 76%. Aquí, por cierto, cuando empezó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cobertura en media superior era del 68%, hoy es del 76%. En educación superior es casi del 35%. En un país que se multiplicó demográficamente, con 120 millones de habitantes, se lograron esos niveles de cobertura, que implican hoy uno de los sistemas de educación pública más grandes de todo el mundo, 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 escuelas. Ese, repito, fue el gran éxito del sistema educativo del siglo XX que construyó nuestro partido. Logró llevar a cada rincón del país a un maestro y a un alumno y a una escuela. Y hoy, porque también hay que decirlo y hay que reconocerlo, ese gran sistema
que sin duda tiene espacios o islas, déjenme llamarlas así, de gran calidad, lo que hoy requiere, y de eso se trata la reforma educativa, es de que ese sistema que se construyó en el siglo XX, hoy en el siglo XXI se convierta de una gran calidad. Y ese es el objetivo de la reforma educativa. La visión que tiene el presidente de la República es que en los próximos 10, 20 y 30 años la educación de este país sea una educación con estas altas tasas de cobertura, aún más en educación media superior y superior, en donde tengamos un sistema educativo que seleccione a los mejores para dar clases, los mejores maestros que estén frente a grupo, que tengamos la capacidad de seleccionar a los mejores y de crear una ruta de profesionalismo, de dignidad y de buenos ingresos para los maestros. Un sistema de educación pública en donde la infraestructura sea de calidad para todos los mexicanos. Un sistema en donde las escuelas funcionen y funcionen bien, en donde hay un alto aprovechamiento de la enseñanza con un gran liderazgo del director, en donde hay un acompañamiento pedagógico de la autoridad a las escuelas, en donde tengamos planes y programas de estudios que estén preparando a los mexicanos para las demandas de los conocimientos y las habilidades del siglo XXI, pero también para sus valores. Un sistema en donde el sistema educativo tenga un gran diálogo y congruencia con el sector laboral para que se puedan formar los profesionistas, los técnicos que van a encontrar los empleos de calidad de acuerdo a las vocaciones regionales de cada estado. Esa es la visión de construir un sistema educativo para un país en desarrollo, un país que debe de pasar de una renta media a una renta alta, un país que debe de pasar de una economía centralmente maquiladora a un país de una economía del conocimiento. Para ese país es que el presidente tiene esta visión y para lo cual era necesario esta reforma educativa. Reforma que cambia el artículo 3 de la Constitución y adiciona algo que es absolutamente fundamental: el derecho que tienen hoy los niños, las niñas y los jóvenes a una educación de calidad. Ese es un derecho fundamental que se agrega al de tener un sistema de educación público, laico y gratuito. Y la Suprema Corte de Justicia acaba de dictaminar que no hay nada superior, en materia educativa no hay nada superior a ese derecho. Nada puede estar por encima del derecho que tienen los niños, las niñas y los jóvenes a una educación de calidad. Una reforma que creó 2 nuevas leyes, la del servicio profesional docente y la de evaluación, así como hizo diversas modificaciones a la Ley General de Educación. Esta transformación, repito, la más importante, porque como ustedes saben, por ejemplo, las fuentes de energía pueden cambiar, incluso algunas de ellas eventualmente se agotarán. La tecnología va a seguir evolucionando, pero lo único que va a ser permanente para el futuro, para el buen futuro del país, es el talento de los mexicanos. Y la mejor forma de que ese talento llegue a su máxima expresión es a través de un sistema de educación pública de calidad. Esa es la esencia y esa es la importancia de esta reforma. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que ya estamos haciendo para implementar esta reforma que, repito, este año será clave? Como ustedes saben, a finales del año pasado tuvimos por primera vez las evaluaciones del desempeño. Evaluaciones que desde aquí, y pido a todos los legisladores y legisladoras que están aquí, que son parte del magisterio, por su conducto felicitar a todos los maestros y a las maestras de México por su responsabilidad, por su voluntad y por su compromiso con el país para ser mejores, ya que más del 95% de los maestros y de las maestras que fueron convocados se presentaron a la evaluación, demostrando que los maestros y las maestras de México y el magisterio están a favor de este cambio y que lo están haciendo una realidad. Logramos hacer el año pasado estas primeras evaluaciones, fundamentales para la reforma educativa, porque a través de la evaluación vamos a poder saber en qué tenemos que mejorar y a partir de ello daremos la capacitación
que van a requerir los maestros y las maestras, y va a ser un vehículo en el cual ellos se van a poder desarrollar profesionalmente y ganar más si tienen un buen desempeño. Sin embargo, la reforma educativa es más que las evaluaciones, y eso es precisamente en lo que vamos a estar trabajando durante este año. Hemos marcado, como me lo ha instruido el presidente de la República, 7 prioridades para implementar la reforma educativa, las cuales las 7 estaremos presentando, desplegando e iniciando su implementación durante este año, durante el año 2016. Por eso decía, este año será el año clave para la implementación y para que la reforma educativa pueda empezar a pasar de la Constitución a las aulas y volvamos esta reforma una realidad. La primera prioridad es poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Antes de la reforma, hay que reconocerlo, los alumnos y las escuelas del país estaban al servicio del sistema y de sus burocracias. Hoy, la reforma educativa nos da la gran oportunidad de cambiar esta correlación y de que seamos nosotros, las autoridades educativas, quienes estemos al servicio de la escuela, que es la esencia y es el punto en donde se hace la enseñanza y en donde podemos transformar en la realidad la educación de este país. Y por ello, yo he iniciado un recorrido a lo largo y ancho de nuestro país para ir recorriendo las escuelas e ir conociendo a los alumnos, dialogando con los maestros y con los padres de familia. Como les digo, cuando hago esos recorridos por las escuelas, me gusta mucho mi trabajo, tengo mucho trabajo en mi oficina, lo disfruto mucho, pero yo no quiero ser un secretario que se quede encerrado en su escritorio. Yo quiero ser un secretario de Educación que está recorriendo las escuelas, que está hablando y dialogando con los maestros, que está hablando y dialogando con los padres de familia. Y además es una señal de que es el propio secretario de Educación quien ahora va y está al pendiente y está al servicio de las escuelas, y no las escuelas las que tienen que ir a hacer una cola o una fila a la Secretaría de Educación Pública. Esa es la señal, porque ese es el cambio que queremos lograr. Y en estos recorridos que estoy haciendo, por las escuelas, escucho lo que me dicen, los problemas, las quejas, los retos que tienen los maestros y los padres de familia. Y por ello, como parte del mandato de la reforma educativa y a partir de ir teniendo este pulso y este conocimiento directo de la realidad de las escuelas, es que el lunes pasado, este lunes, presentamos la prioridad número 1, el programa de la escuela en el centro. Este es un programa que nos va a permitir llevar la reforma educativa a las aulas y que consta de 6 acciones muy precisas en las cuales ya estamos trabajando. De manera muy rápida, déjenme explicarles en qué consiste. La acción número 1 tiene que ver con descargar de burocracia a los directores y a los maestros. Cada escuela en la que me paro recibo una queja de que el director de la escuela tiene que dedicar mucho tiempo a papeleo y a trámites burocráticos y no dedicarlos a la enseñanza, que es la parte fundamental de su trabajo. En promedio, el 70% del tiempo de los directores los dedican a papeleo y a burocracia. Y así les pasa a algunos maestros también. Y eso tiene un impacto directo en la enseñanza, porque de acuerdo a diversos estudios internacionales, el tiempo mínimo idóneo para que se aproveche bien la jornada escolar es que el diario se dedique el 85% de la jornada escolar a la enseñanza. Y en nuestro país únicamente dedicamos el 60%. Y en gran medida porque tenemos distraídos al director de la escuela y a los maestros con burocracia. Por eso, como el punto número 1, vamos a crear una nueva plantilla para cada escuela en la que vamos a agregar la figura de un subdirector administrativo para que sea esa figura la que haga todo el trabajo administrativo y permita a los directores y a los maestros dedicarse el 100% de su tiempo a la enseñanza. Segunda medida, vamos a llevar recursos directos a las escuelas.
Hoy en día, la mayoría de las escuelas del país no tienen un presupuesto propio. Y esa es otra de las quejas que escucho cada vez que estoy en una escuela. Y me dicen, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, si se rompe un vidrio, ¿qué opciones le queda a la escuela? Pues o le piden una cooperación a los padres de familia o a los propios maestros, o piden a la autoridad educativa local que les cambie el vidrio, y eso es un trámite burocrático que puede tardar meses, o simplemente se queda roto. Y así se ha deteriorado gran parte de la infraestructura escolar de este país, porque las escuelas no cuentan con un presupuesto propio, con un flujo que les permita enfrentar estos retos del día a día. O si quieren más materiales educativos, además de los que les estamos ofreciendo, no tienen cómo comprarlos o tienen que pedirle una cooperación a los padres de familia. Por eso vamos a llevar dinero directo a las escuelas, un presupuesto que les permita operar a las escuelas y les dé esta versatilidad y esta autonomía de gestión. Va a ser una transferencia que va a ir directo de la Secretaría de Educación, no va a tener intermediarios, a las escuelas del país. Además, esto va a permitir que se organice mejor la comunidad, porque para utilizar ese recurso va a tener que haber acuerdo entre el director, los maestros y los padres de familia, quienes serán quienes ejerzan la Contraloría Social de esos recursos y la transparencia de los mismos. Este es un programa que ya se inició y que ha sido muy bien evaluado y que hoy llega a 25,000 escuelas del país, pero como parte del plan que anuncié el lunes, el próximo ciclo escolar lo vamos a llevar de 25,000 a 75,000 escuelas. 75,000 escuelas empezarán a tener ya su presupuesto propio como parte de este proceso de autonomía de gestión. Vamos también, como tercer punto, a fortalecer los consejos técnicos escolares, que son el alma de la escuela. Es cuando el director y los maestros se reúnen, hacen sus planes, es como cuando se reúne el consejo de una empresa o el de cualquier organización. Esa parte es fundamental y la vamos a fortalecer, pero le vamos a dar también cierta flexibilidad. Hoy muchos de ustedes seguramente saben que todos los viernes últimos de mes no hay clases porque se reúnen los consejos técnicos escolares, lo cual es muy importante y es fundamental que se sigan reuniendo una vez al mes. Pero ahora vamos a dejar que cada escuela y que cada comunidad escolar decida cuándo es el mejor día para reunirse y a qué hora, y que no tenga que ser por un mandato burocrático de la SEP por fuerza los últimos viernes de cada mes, que es una decisión de cada escuela en beneficio de los alumnos y de los padres de familia. Vamos finalmente, y este es el punto quinto de los 6, que es fundamental, a flexibilizar, seguramente lo han escuchado, el calendario escolar. Vamos manteniendo exactamente el mismo número de horas que hoy se imparten, es decir, 800 horas al año para las escuelas que tienen una jornada de 4 horas diarias, 1,200 horas al año para las escuelas que tienen una jornada de 6 horas diarias y 1,600 horas para las que son de tiempo completo con 8 horas diarias, exactamente impartiendo el mismo número de horas. Hoy les vamos a permitir a las escuelas elegir entre dos opciones: si impartir ese número de horas en 200 días, manteniendo la jornada como la tienen hoy en día, o si quieren impartir ese mismo número de horas en 185 días, incrementando su jornada diaria. Es decir, por ejemplo, las escuelas que decidan tomar el calendario de 185 días y que tienen una jornada de 4 horas, ahora tendrían una jornada de 5 horas diarias, pero con un calendario de 185 días. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué dar esta flexibilidad de optar por un calendario u otro? Por varias razones. Una que muchos de ustedes conocen muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa en las zonas donde hay climas extremos? Particularmente en el verano. Las últimas semanas los niños y las niñas asisten en condiciones muy poco propicias para estudiar. O subimos los costos de las escuelas porque lo tienen que hacer con aire acondicionado. Con esta medida, las escuelas que decidan pueden acogerse a un calendario de 185 días, pueden evitar puntos o momentos extremos del clima y por el otro lado pueden ganar una jornada más larga a lo largo del año, que hoy sabemos que eso es lo que más ayuda a que se pueda aprender mejor. Vamos a dar esa flexibilidad y lo platicaba hoy con nuestro coordinador, a necesitar de su ayuda, porque para esta medida se va a requerir hacer un cambio a la Ley General de Educación
que hoy obliga a que todas las escuelas del país por fuerza tengan un calendario de 200 días, y para lograr esta flexibilización necesitamos cambiar el artículo 51 de esta ley, y estaremos enviando, señor presidente de la República, estará enviando a esta Cámara en próximos días esta iniciativa. Vamos, y esto es muy importante, fundamental, este es un anuncio muy importante para las madres trabajadoras de México. Vamos a incrementar en todo el país la jornada en el preescolar. Vamos a pasar de 3 horas diarias a 4 horas diarias. Esta medida va a ayudar a las mamás que trabajan, pero también va a tener un gran impacto en la educación de los mexicanos. Agregar 1 hora diaria de preescolar equivale a que agreguemos 1 año más de este nivel educativo. De ese impacto es la medida de agregar 1 hora diaria. Y esto es fundamental porque hoy sabemos que una buena educación preescolar permite después un mejor desarrollo y un mejor aprendizaje. Y finalmente, vamos a crear las escuelas de verano. Hoy en día la mayoría de los estudiantes de educación pública en las vacaciones de verano no pueden tener acceso a cursos de verano que sí tienen muchos de los alumnos de educación de las escuelas privadas. Vamos a abrir las escuelas para que ahí los padres que lo deseen de manera gratuita puedan llevar a los niños, a las niñas y a los jóvenes a que tengan actividades culturales, deportivas, recreativas e incluso también a quienes tengan algún rezago que puedan recibir apoyo en diversas materias. Este es un programa que vamos a iniciar ya en el verano de 2016, a manera de programa piloto en 6 entidades del país, para que en el verano de 2017 lo podamos volver un programa de alcance nacional. Este es el plan con el que queremos fortalecer y convertir a la escuela, a todas las escuelas de nuestro país, en el centro y en el corazón del sistema educativo. Es la primera prioridad, ya la presentamos y ya estamos trabajando en ella. Junto con ello, y esto lo estaré haciendo el próximo mes, vamos a presentar completo el plan de infraestructura escolar y el plan de equipamiento escolar. Como ustedes saben, el alma y el centro de este programa serán el programa de las escuelas al 100, que es el que a través de los certificados de infraestructura escolar, un mecanismo novedoso de financiamiento, vamos a tener para los próximos 3 años 50,000 millones de pesos adicionales, 50,000 millones de pesos adicionales para poder dejar en buenas condiciones a un poco más de 33,000 escuelas en todo el país. Esto es la mayoría de las escuelas que hoy en día tienen alguna carencia. Es el programa más grande de infraestructura que haya tenido lugar en las últimas décadas de este país. Es algo que ya hemos arrancado, que precisamente el próximo mes iniciaré la inauguración de las primeras escuelas y que durante este año será un programa que estará potenciado y que estaremos presentando en toda forma próximamente. Lo haremos también junto con el Programa Nacional de Equipamiento Escolar, que hoy en día no existe. Hoy cada escuela del país se equipa como puede equiparse. Y no hay una congruencia ni hay una lógica pedagógica en cómo se están equipando las escuelas y el equipamiento es muy desigual. Vamos a tener una política nacional que nos permita que el equipamiento de las escuelas tenga un criterio pedagógico y que nos permita equipar de manera equitativa a la gran mayoría de las escuelas del país y que además lo podamos hacer con compras consolidadas que le generen ahorros al Estado mexicano. La tercera prioridad es el servicio profesional docente, el fortalecimiento de la enseñanza y de la educación de los maestros. Vamos a estar presentando a finales del próximo mes los resultados de la evaluación que hicimos a finales del año pasado. Y junto con ello voy a estar presentando el nuevo programa de capacitación de los maestros, que es absolutamente fundamental. La evaluación no tiene sentido si no va acompañada de la capacitación. Para eso evaluamos, para saber en qué hay que mejorar y poder capacitar a los maestros. Y aquí hay una gran noticia de la cual además se deben de sentir muy orgullosos
porque se logró gracias a ustedes. Hasta el año 2015, el presupuesto que se tenía para los programas de capacitación de los maestros eran 220 millones de pesos. Gracias a ustedes y gracias a su responsabilidad, este año 2016 vamos a tener más de 1,800 millones. Va a ser la inversión más grande que se haya hecho en la historia para capacitar a los maestros y a las maestras de México. Reitero a ustedes mi agradecimiento de tener este incremento de más del 800% para poder apoyar la formación de los maestros y las maestras de México. Vamos a estar presentando este plan y también estaremos presentando el plan para el fortalecimiento integral de las normales y de la educación inicial de los futuros maestros. Lo decía hace un momento, el objetivo es que podamos tener a los mejores en el aula y tenemos que hacerlo desde su formación, y para ello necesitamos fortalecer a las normales públicas, pero también a las universidades, porque la reforma educativa ahora permite que también cualquiera que tenga un título de licenciatura pueda concursar por una plaza para ser maestro. Y tenemos que preparar a los mejores para que nos aseguremos que los que hagan el examen y por supuesto quienes lo aprueben sean los mejores maestros de los mexicanos. Y será un plan que también estaremos presentando junto con este en marzo. La cuarta prioridad, fundamental, los nuevos planes y programas de estudio. Esos los estaremos presentando entre marzo y abril. Serán planes y programas de estudio que tendrán y contendrán las herramientas de los conocimientos y las habilidades que requieren los niños y las niñas mexicanos, pero también los valores. Serán planes y programas de estudio que nos permitan tener una educación para saber vivir en libertad, en democracia, en respeto a la ley, en respeto a los demás, en los valores del siglo XXI que requiere nuestro país. Esos serán los nuevos planes y programas de estudio, en los cuales además haremos un gran diálogo al cual todos ustedes estarán convocados. Presentaremos un documento terminado, mas no definitivo, donde haremos un primer planteamiento de estos planes y programas y vamos a convocar a pedagogos, a expertos, a las autoridades locales, a los maestros, a las maestras de México y por supuesto a todos ustedes, a los legisladores, a que participen en estos foros para enriquecer esta propuesta y que hacia el verano podamos hacer ya la propuesta final de los nuevos planes y programas. Y a partir de ahí convocaré y conformaré comisiones de expertos para que a partir de los nuevos planes y programas hagan los nuevos libros de texto, las nuevas guías de los materiales y que podamos estar haciendo también la capacitación a los maestros para los nuevos planes y programas y que estos entren en vigor en el ciclo escolar 2017-2018. La quinta prioridad tiene que ver, que también estaremos presentando este año, tiene que ver con tener una educación de mayor equidad. Y aquí solamente déjenme mencionarles dos de los temas centrales que tendremos. Uno, será un gran impulso a la educación inicial, es decir, a la educación que es anterior al preescolar y que hoy sabemos también que es fundamental para los aprendizajes futuros de los niños. Es algo que hoy en nuestro país es incipiente y que vamos a fortalecer de gran manera como una medida de equidad. Y la segunda, vamos a hacer un replanteamiento de las 8 millones de becas que ya entregamos al año. ¿Por qué? Porque esas becas no necesariamente están llegando a quienes más lo necesitan. Y la meta, y aquí la adelanto, será que los 4 deciles de menor ingreso, es decir, el grupo de población más vulnerable, nos podamos asegurar de que para educación básica por lo menos el 50% de los niños tengan una beca y en educación media superior, que es donde tenemos el mayor problema de deserción por razones económicas, el 95% de los jóvenes que estén en estos 4 deciles de menor ingreso, el 95% tenga una beca para que no abandone sus estudios. En la sexta prioridad, que es poner
en sintonía al sistema educativo con el mercado laboral, porque hoy en este país existe una paradoja. Tenemos estudiantes sin empleo y tenemos empleadores que están buscando a quién contratar. Pero el problema es que no hay una conexión ni una congruencia entre el mercado laboral, entre las fortalezas y las vocaciones regionales que tiene económicamente nuestro país, con los planes y programas de estudio tanto técnicos como universitarios. Entonces hay carreras en donde están muchos estudiantes que ya no generan tantas fuentes de empleo, pero tenemos en México industrias emergentes que están ofreciendo muchos y muy buenos empleos, pero no estamos preparando para ello a nuestros jóvenes. Por ejemplo, en México la industria aeronáutica lleva, desde que inició este sexenio, lleva una tasa de crecimiento de más del 15% anual. En términos, por ejemplo, de la industria automotriz, somos ya el 7º productor del mundo y muy pronto seremos el 5º. Somos ya el 4º exportador del mundo de automóviles y muy pronto vamos a ser el 2º. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Un plan que estaremos presentando, del cual estará encargado, y saludo, está aquí con nosotros el subsecretario de Educación Superior y exgobernador de Michoacán, Salvador Jara, quien será el responsable de llevar a buen puerto esta estrategia. Pero además vamos a presentar también una estrategia específica, y aprovecho aquí para saludar, estoy viendo que está llegando nuestro querido amigo y recién electo gobernador de Colima, Nacho Peralta. Bienvenido, Nacho. Nacho, ganaste 2 veces la elección. La ganaste por las buenas a la primera, te la quitaron y demostraste que por la segunda volviste a ganar, y aún con mayor margen. Muchas felicidades, Nacho. Les decía, vamos a presentar también como parte de este esfuerzo una estrategia específica de educación tecnológica y de ingenierías para la industria automotriz. Les decía hace un momento lo que implica ya la industria automotriz para México. Es más, hoy en día las exportaciones que genera la industria automotriz le dejan mayor divisas al país que las exportaciones petroleras. De ese tamaño es la industria automotriz, y para que pueda seguir creciendo y ofreciendo, por cierto, empleos, todos ellos formales y muy bien pagados, requerimos un acompañamiento educativo, tanto en la educación técnica como en las ingenierías, para que podamos sostener el crecimiento de esta industria y puedan seguir habiendo buenos empleos y de gran calidad para los mexicanos. Y finalmente, la 7ª prioridad, que también estaremos presentando este año, es una transformación administrativa de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque necesitamos tener congruencia en la organización interna de la Secretaría con las nuevas realidades educativas, con la reforma educativa y con estas prioridades. Y porque además vamos a hacer más con menos. De manera coloquial, y permítanme la expresión, se trata de quitarle grasa y darle músculo a la Secretaría de Educación para ser más efectivos, más transparentes y dar mejores resultados a los mexicanos. Será llevar más recursos a los programas prioritarios a partir de una reorganización que vamos a estar haciendo. Así pues, como ven, este será un año de inmensa intensidad. Estaremos de aquí a septiembre más o menos haciendo y presentando cada una de estas estrategias que les he presentado hoy. Y México, todo México, podrá ver el gran despliegue que tiene esta transformación educativa. Una reforma profunda, global y total, que por supuesto implica las evaluaciones, que son fundamentales, pero como acaban de ver, va mucho más allá de las evaluaciones. Es una gran reforma que va a transformar absolutamente todo el sistema educativo para tener un sistema, como decíamos,
de calidad que permita generar el desarrollo económico que México requiere a través de la educación. Por cierto, les estamos dejando, si me los permiten los coordinadores, unas carpetas con toda esta información, tanto las 7 prioridades como los principales cifras de lo que hemos venido logrando en materia educativa, así como el plan de la nueva escuela que les acabo de presentar, para que puedan estar plenamente informados de esto mismo y para que nos ayuden con una cosa más. Como lo pidió o se los pidió el presidente de la República en la comida que se tuvo a finales de año, que nos ayuden a difundir en sus estados, en sus distritos, en sus ciudades, a ustedes que son líderes, en que la gente confió en ustedes, les dio un voto a ustedes, que nos ayuden a difundir lo que es la reforma educativa, estos 7 pasos que estarán transformando a México. Porque hay que decirlo, y con esto finalizo, estamos en un momento absolutamente histórico y del que muy pocas naciones tienen oportunidad de tener. Como país tenemos la gran oportunidad en este momento de hacer una profunda transformación de la educación. Esa es una oportunidad que se presenta muy pocas veces en la historia de un país, no solo de México, de cualquier país. Y tenemos hoy esta coyuntura en nuestras manos. Tenemos una reforma educativa, es decir, tenemos la fortaleza jurídica y los asideros jurídicos para hacer estas transformaciones y lo más importante, más allá del discurso, tenemos a un presidente de la República en el que en la realidad, y lo ha demostrado de muchas formas, su prioridad es la educación. Y teniendo esa reforma y el respaldo del presidente, tenemos la oportunidad, y a mí como secretario de Educación no tengo opción, no puedo fallar, de hacer esta inmensa transformación. Y esa es una transformación que invito a todas y a todos ustedes podamos hacer juntos, me acompañen en ella, me estén acompañando a las giras y a los recorridos que hago por las escuelas de sus estados, de sus distritos, y que juntos podamos comunicar a todo México la dimensión de esta reforma y me ayuden a hacerla. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.